Estamos en otro episodio más del podcast Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Y hoy tenemos un invitado muy interesante en cual yo personalmente tenía mucho deseo de conocerlo y de hacerle muchísimas preguntas porque él no lo sabe, pero nos ayudó bastante en nuestro intento, que si no hubiese sido por la tormenta de nieve, hubiésemos alcanzado la pica de Stat. Y el destino, el tiempo o Dios me lo puso en mi camino unos meses después. Javi, te cedo la palabra para que le des entrada a nuestro invitado en el día de hoy. Pues hoy estaremos hablando con Rafael Alsina Dalmau, una persona que lleva una trayectoria larguísima en montaña y también veo que ha sido espeleología. Ya nos dirá otras cosas porque veo por ahí también que ha sido profesor, que ya nos los contará. Pero bueno, con esta introducción queremos comenzar a conocer el mundo de Rafael Alsina. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Buenos días. Encantado de estar aquí con Buenos vosotros. días, buenos días. A ver, o sea, ¿quién es Rafael Alsina? ¿Cómo llega el podcast? Y bueno, y como profesor también, o sea, ¿cómo se mezcla todo? Porque realmente eres bastante activo y documentando todo, lo cual no es fácil, porque tus rutas no son un paseíto. ¿Quién es Rafael Alsina Dalmau? Bueno, pues Rafael Alsina Dalmau es un jubilado actualmente. Durante mi vida laboral he sido profesor, aparte de otras muchas cosas. La pasión por la montaña la tengo ya desde muy joven. De hecho, si miráis el blog veréis que la primera entrada del blog data de 1966, a lo mejor vosotros no habíais ni nacido. No, somos del 77. Por Rafael, eso. en el 66 la palabra blog existía. No. A ver, antes explico. En el año 66 hice la primera excursión con un grupo excursionista que se formó en el colegio donde yo iba. Y entonces yo no iba a la montaña, sino que me llevaban. Es parecido, pero no es lo mismo. Desde luego. Y me empezó a gustar y con el tiempo pues llegó un momento que pero además de las salidas que hacía con el colegio que nos llevaban o con el grupo de montaña, que luego ya no era del colegio, pues ya empecé con mis amigos a organizar mis propias salidas. Esto fue ya hacia el 71 más o menos, que yo ya tenía por 15 añitos y con 15 años ya nos íbamos al Montseny, en tren, cogíamos el autobús, nos buscábamos la vida. Yo en esa época, poco después, tenía la costumbre de apuntar todo lo que hacía. De formación profesional, soy muy cuadriculado por ser profesor de matemáticas, entonces tenía una libretita y en esta libretita iba anotando todas las salidas que hacíamos. Día 4 de mayo del 72, pues he ido a hacer no sé qué, 5 de mayo del 73, tal. Y esto lo iba anotando, aparte que hacía fotos, hacía diapositivas más tarde, primero en blanco y negro, luego en color, luego diapositivas, iba almacenando información de todas las salidas que hacía. Y también en las guías de montaña, que tenía todas las guías de montaña que podía, pues también ahí, cuando hacía una actividad de la guía de montaña, subía a la pica de estas, pues cogía la guía y ponía una crucecita roja y al lado ponía la fecha. Todo esto lo iba almacenando. Entonces llegó la era digital, llegó el año 2008, en realidad la era digital ya había llegado. El año 2008 yo me di cuenta de que tenía mucha información. Antes ya hacía álbumes de Picasa y los compartía con mis amigos. Picasa, Picasa, wow. Google Fotos, que Wow. antes era Picasa. Sí. Entonces llegó un momento que decidí hacer un blog. Este blog al principio lo hice de forma únicamente personal, particular para mí, porque yo tenía mucha información, era una manera de organizar, clasificar esta información. Entonces empecé en mayo del 2008 a hacer entradas de blog con las salidas que yo hacía, pero al mismo tiempo fui recuperando las salidas anteriores, es decir, cogí la libreta que yo tenía y entonces cogí, pues mira, 2007, 2006, 2005, iba haciendo las entradas del blog, poniendo la actividad, poniendo las fotos de las que disponía cuando había, que alguna vez no había, entonces ponía una foto de archivo y así fui retrocediendo hasta el año 66, que es la primera salida. Muchas de las salidas del principio, pues claro, se perdieron porque no siempre apuntaba todas las salidas. Yo cuando
tenía Ok, 11 años, normal. iba a la montaña, no lo apuntaba, pero sí que a partir de un cierto momento ya las apuntaba todas y por tanto ahí había mucha información. Ahora, actualmente el blog tiene unas 2.000, casi 2.300 entradas. Cada entrada es un día de montaña, un día de excursión en la montaña, que Wow. puede ser una excursión simple, pero también puede ser una escalada. Entonces aquí hay un poco de todo. Hay escalada, hay senderismo, hay barranquismo, hay espeleología, hay esquí de montaña, hay vías ferratas, hay un poco de todo, Wow. todo lo que yo he ido haciendo, ¿eh? Y ahí está, todo archivado y clasificado. Entonces este blog al principio no estaba ni siquiera referenciado en internet, es decir, que cuando alguien en un buscador ponía blog de montaña, pues el mío no salía, no estaba, porque en el blog, que es de Blogger, Ok. hay una opción que es que lo encuentren los buscadores o que no. Entonces yo lo tenía con que no. Y esta información era solo mía y de mis amigos, o sea, como mi archivo personal. Pero llegó un momento que, bueno, mis amigos, mis compañeros, alguien ya me dijo, oye, pues tienes mucha información, esto puede ser útil compartirlo Claro. porque hay muchas cosas. Y entonces yo decidí, cuando ya llevaba casi un año haciendo el blog y recuperando lo anterior, llegó un momento que ya lo compartí. Y a partir de entonces ya es público y está abierto y cualquiera puede entrar en mi blog y puede verlo. Otra particularidad, que esto no sé si lo habéis visto, es que todo el contenido de mi blog, que hay miles y miles de fotografías, es Creative Commons, Creative Commons, que eso quiere decir que mis fotos se pueden copiar libremente. Si alguien le gusta una de mis fotos y la quiere coger, la puede coger, con la única condición de poner el nombre del autor. Incluso Sí, si sí. no lo pone, tampoco pasa nada, porque alguna vez he visto alguna foto, una vez fui a una conferencia de montaña, había un señor que explicaba cosas y proyectaba fotos y proyectó una foto que era una panorámica mía, pero no le dije nada. Yo tampoco no soy muy así celoso de mis fotos, al contrario, me gusta compartirlas y me gusta que la gente las vea. Claro. Sí, pero es un mensaje que aprovechamos para transmitir que la gente que el copyright es algo, es un derecho, es un derecho que tenemos y respetar, ¿no? Y yo creo que es una práctica bonita, bueno, yo lo he visto, porque a veces, aunque encuentres una foto en internet, intentar usar contenido que sepamos de dónde viene, porque quizás esa foto que encontró ese señor la encontró en otro sitio que tampoco puso dónde viene. Quizás ese Ya, señor ni sí, sí, siquiera sabe que es tuya la foto, claro, quizás, claro, no claro. lo sé. Sí, pero ya digo, en mi caso, Como alguien puede ver la foto que él puso ahí y reusarla. Entonces, claro, es buena práctica, señores, siempre dar créditos en el contenido y asegurarse de dónde viene o intentar usar contenido que sabemos el origen. ¿Por qué? Porque todo el mundo es creador y Sí. todo el mundo tiene ese derecho y es respeto simplemente. Ay, madre mía, cuántas entradas tiene ese blog. No, no, no. Bueno, mira aquí, del 70, hay una sí. 71 No, aquí. pero aquí tengo que decirte una cosa. El Blogger no permite poner fechas anteriores al 71. Y entonces las entradas anteriores están, pero entonces las pongo el 1 de enero del 71 y en el título pongo, entre paréntesis, pongo la fecha exacta. Si tú pones en enero del 71, la última salida que hay está entre Vamos a ver. paréntesis, pone 66 o 68. ¿Ves aquí? Si abres esto, ves Qué aquí. curioso que Esta no sí, dejen, que es curioso que no dejen poner anterior al no, 71. no, Es muy bueno, curioso, ¿eh? no, supongo que la fecha la tiene con un número entero y el número 1 corresponde al 1 de enero del 71. Pues aquí ves 70, junio del 70, Sí. etcétera, mayo del 68, 68. ese soy yo, el que está en medio soy yo. Aquí hacíamos una Qué cabaña con los bonito, amigos en la montaña qué y en fin, maravilloso. eso es la parte Madre antigua. Es el 68 también, un campamento que hicimos, excursión Oye, a... la fotografía, oye, Rafael, Dime. yo soy amante de la fotografía y soy fotógrafo también. No lo practico profesionalmente 100% de mi tiempo, pero también lo practico profesionalmente. Pero soy amante de la fotografía. Viendo tus fotos de esa época, yo sé lo que era fotografiar en los años 60. O sea, Sí, no era nada parecido a lo que es ahora. muy Entonces distinto. me da mucha, no sé cómo decirlo, me da mucha emoción ver estas fotos, ¿eh? Sí, Y que tengas este material de esa época, ¿eh? sí, fíjate, Me da perdona, muchísima emoción. fíjate que una salida, si no hay foto, pongo una foto de archivo, pero cuando es una foto de archivo, abajo hay un subtítulo que lo pone, foto de archivo tal.
porque no siempre tengo Lo fotos. acabo de ver ahora mismo. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Las fotos antiguas. Entonces, pues sí que hay un álbum, si miras aquí a la derecha, arriba de todo casi, ¿ves? Aquí hay un álbum que pone, baja un poquito, que se llama fotos, aquí, 100 fotos históricas. Por ejemplo, esas son las más... y luego hay 100 fotos clásicas, que son antiguas, pero no Voy, tanto. ¿eh? voy. Déjame 100 fotos compartir históricas, pues eso. son fotos de los años 70, sobre todo. En los años 60 ya no hacía fotos porque no tenía cámara de fotos. En realidad, a partir de los años 70. Es aquí. Aquí arriba a la izquierda, ese soy yo. Ahí tenía 12 años. Pero aquí mil fotos, bueno, 100 fotos, pero antiguas, de todas las épocas desde el, bueno, es hasta el año 77, más o menos. Wow. Con los Qué 80, maravilloso. claro, de esta época no hacíamos tantas fotos, porque ya sabéis que en esta época las fotos se pagaban. Desde Sí. luego, desde No era luego. no era como ahora que es gratis, haces 1000 fotos y no te Sí. cuesta nada. En aquella época había que revelarlas y eso valía un dinero. Entonces, Sí, en una sí, excursión sí. Y hacíamos no solo 4 eso, fotos. Rafael, pero increíblemente, hablando del tema, se hacían menos fotos, pero se disfrutaban más. Sí, eso sí. Mira, Este mira esa eres cámara, tú. mira esa cámara. No, este no soy yo. Este es un colega que, por cierto, este ya murió, pobre, y estaba filmando en la excursión que hicimos en la cámara de Super 8, como veis. En Sí, el sí, blog, sí, sí, en sí, el sí, blog sí. también hay alguna película de Super 8, porque en algún momento hicimos Ah. alguna película de Super 8 y entonces yo, más tarde, yo la digitalicé y la incorporé al blog. Claro, la calidad de la imagen es muy mala, comparado con los vídeos que hacemos actualmente, pues claro, no hay color, pero tiene un valor histórico, pero las cosas ya sabéis que Claro. una cosa, por el hecho de ser antigua, tiene un valor intrínseco por su antigüedad, aunque luego el ¿Y contenido, cómo pues, llegamos a esas fotos de Super 8, a esos videos de a Super esos 8? vídeos Super 8, pues mira, te diré, aquí en el, me parece, a ver, mira a la izquierda donde pone etiquetas, ¿ves aquí pone Etiqueta, ajá. etiquetas? Sí, creo que hay una etiqueta que es Super 8, a ver si está el Super 8, de momento, Super 8, ¿ves Ahí que le dice hay una vídeo o etiqueta? Super algo, No, 8, pero no. Super Super 8. 8, pues ahí le Super das. 8. Ay, Es aquí una película a ver, que a esta ver, es a del ver. año 84. Esta es del año A ver, 84. esta. Se hizo en Super 8. Esto lo hice posteriormente de manera digital, Sí, la sí, entrada. claro. Era un capítulo 3 porque aquí hicimos como una serie que va a las 4 estaciones. Hicimos Ok. una actividad en primavera, otra en verano, etcétera. Película de Super 8 digitalizada. Un film de Joan Guirao, que es el compañero que filmó. Y esto Madre. está hecho Espérate. en la Vía Paña. Es una escalada en el Pedraforca del año 84. La calidad de la imagen es la que es, pero No, pero No, no, ese es no. su encanto. Oye, Rafael, déjame hacerte una pregunta. O sea, tú tienes aquí algo súper valioso. Eh, ¿Tú has pensado, claro, esta pregunta no suena muy profesional, pero tú has pensado en hacer un backup de todo esto por si un día, señor Google, se le ocurre borrarte la cuenta o, uy, no lo sé. O sea, tú sí, tienes un bueno, backup sí. de todo esto. Sí, el propio sistema Blogger permite hacer un backup de vez en cuando. O- Yo lo hago de vez en cuando. Eh, ok, aparte de eso, toda esta información, evidentemente, todos estos miles de fotos, todos los vídeos, todo esto lo tengo ya también en discos duros, tengo todo guardado. O sea que si se cae la nube, ok, pues yo lo tengo. ok, Aunque claro, una cosa es ok, tenerlo y otra cosa es reorganizarlo. Imagínate reorganizarlo todo. claro, Que esto Claro. a veces pasan cosas de esas, ¿no? Que a veces cambian el sistema, cambian alguna cosa y te desorganizan el blog y tienes que volverlo a ordenar. Antes hemos hablado del Picasa, pues claro, yo tenía muchos álbumes en Picasa y un buen día el señor Google decidió que me Picasa ya no acuerdo. existía, entonces era Google Fotos. Las fotos no se Sí, perdieron, pero las direcciones cambiaron. Entonces todas las referencias que tenía en mi blog las tuve que cambiar, las Sí, tuve que actualizar. Y eso pues me dio sí. un bastante trabajo. Y Claro, ok, de vez en cuando ha pasado también que el Google cambia alguna cosa de sistema y dice, ahora no, ahora en lugar de poner HTTP, ponemos HTTPS. Pues entonces, sí, según algunas cosas, pues se me desordenan y entonces mantenerlo al día, pues a veces es complicado. Aunque también hay que decir que es bastante estable el sistema y tampoco es que me queje ok, porque el sí. sistema es bastante estable y cuando hay alguna cosa de esta, pues yo estoy al quite y lo soluciono rápido. ¿eh? ok, ok. Y una pregunta, Rafael. Tú que tienes tanto tiempo en montaña, y voy a condicionar tu respuesta con una experiencia que me ha pasado a mí. Javier Bastán y yo, pues somos amigos desde el colegio. Nos graduamos de un colegio jesuita en la República Dominicana. Vinimos en el 2004 a hacer una maestría a Barcelona, nos quedamos y seguimos haciendo montaña aquí. Y yo creo que yo he visto un cambio a negativo antes del COVID, después del COVID. Em,
la pregunta que te voy a hacer primero y después te digo cómo te voy a condicionar. La primera pregunta es, ¿tú has visto que que la personalidad del montañero, del alpinista, del excursionista, ha ido cambiando a mejor o a peor? Esa es una. Dos, te condiciono porque yo entiendo que hemos ido a peor. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer montaña aquí en Cataluña, pues yo me encontraba personas agradables, simpáticas, te saludaban, hola, 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 y era como una familia. Y me he encontrado que después del COVID, de verdad, mira, con todo el respeto, Rafael, pero, o sea, es más, el borde, el pedante que ni saluda y va a su mundo, que el que de verdad era como una familia y decía, hola, es verdad que te va a pasar el día entero diciendo hola, pero bueno, hay que ser educado. Entonces yo le preguntaba a un montañero y me dijo, mira, Jordi, lo que pasa es que a raíz del COVID, te estoy condicionando, pero creo tu punto de vista. Me dice, mira, lo que pasa es que a raíz del COVID, el citadino ha ido a la montaña, aprendió a escapar a la Eh, montaña, pero tiene la cultura de ciudad que no saluda y que todo el mundo va tan rápido que porque no saluda. Y eso es lo que pasa. Yo digo, mira, qué pena. Así que bueno, ¿cómo tú entiendes que ha ido la evolución desde cuando tú empezaste al día de hoy? Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer traducciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Bueno, la evolución ha sido bastante evidente. Cuando yo empecé, pues a la montaña íbamos pocos, relativamente, y ahora es mucho más masivo. Esto tiene un Sí. aspecto positivo, porque es mejor que la gente vaya a la montaña que no que esté fumando, por Sí, ejemplo. es verdad, Eh, es verdad. pero y el aspecto negativo es la masificación. Entonces, claro, la masificación, el 99% de las personas son respetuosas con el medio, no ensucian, etcétera. Pero hay un 1% que sí. Claro, si son miles y miles, pues el 1% de miles y miles son muchos, que van ensuciando, que no Sí, saludan o lo que sea. Lo de saludar es lo de menos, porque eso son costumbres. Entonces, saludar en la montaña, cuando te encuentras a alguien en un sitio, digamos, solitario, pues se saludan siempre. sí, Cuando tú vas por un camino y te cruzas con 20 personas, pues si la gente ya no se saluda porque somos veces en Barcelona. Otro sí, aspecto importante es lo que he dicho antes, es la masificación. Aquí tengo también mi opinión en concreto, porque mucha gente se queja de la masificación, hay mucha gente en la montaña. Bueno, pues hasta cierto punto sí, pero yo siempre digo que no, la montaña no está masificada. El problema es que todos van a los mismos sitios, porque yo, sí, si miráis mi blog, veréis que sí, yo hago muchísimas salidas, hago muchos sitios, y casi nunca me encuentro a nadie, por dos motivos. Uno, porque voy entre semana, porque al estar jubilado salgo entre semana y no el fin de semana, pero que además voy a sitios, digamos, raros, entre comillas. Claro, porque voy a claro, sitios raros, porque llevo tantos años en la montaña que los sitios normales ya he ido a todos, ¿no? A Pica de Estars ya he ido, claro, he subido andando por delante, por Francia y con esquís y ya no voy más. Voy a sitios nuevos, me gusta ir a sitios nuevos, pero la montaña, el Pirineo, el Prepirineo, España en general, es tan grande y tantas cosas que hay muchísimos sitios para ir. El problema es que todos van al mismo sitio. Estos días sí, verdad. yo leí la noticia, la pradera de Ordesa estaba masificada, tuvieron que extraer el parking miles de La vi la personas, noticia, miles de la vi. personas. Claro, porque todos van al Eh, mismo sitio. Porque sí, el ser humano somos gregarios. Cuando una cosa se pone de moda, una cosa, pues todos van al mismo exactamente, sitio. ¿eh? es Yo os verdad. recomiendo que si exactamente. miráis mi blog veréis mil y una cosas, mil y un lugares que no están masificados. Te puedes encontrarte a alguien, siempre te encuentras a alguien por el mundo, pero que no es aquello de que vayas empujándote con la gente. Claro, cuando voy a una cueva, pues en las cuevas casi nunca me encontraba a nadie, porque ya es un público muy limitado, muy restringido. Pero vamos, que repito, la montaña está masificada, pero solo en determinados lugares. Y ahora, Ok, ¿hay mucha gente que va a la montaña? Pues sí, mucha más que antes, pues sí, cada vez más. Pero también la gente que va a la montaña hay diferentes categorías. No me refiero a categorías de mejores o peores, sino hay gente que anda una horita, hay gente que anda 2 horas. Nosotros a veces cuando vamos a la montaña, vamos andando por la montaña y estamos arriba de todo. Entonces cuando vamos acercándonos a la civilización, llega un momento que empiezas a encontrarte gente. Nosotros bajamos de una montaña que estamos a
5 horas, y cuando ya nos falta 1 hora para llegar al parking, entonces te empiezas a encontrar gente. Y cuanto más cerca estás del parking, más gente te encuentras. Sí, Nosotros, es verdad. nosotros a veces decimos, ve, ahora ya estamos, le decimos una expresión que decimos, estamos en territorio quechua. ¿Qué quiere decir territorio quechua? Que todos llevan ropa quechua, ¿eh? Entonces, en un radio, Ay, 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 en un ay, radio ay. de 1 hora, en un radio de 1 hora del parking, todo es quechua. A partir de ahí, más lejos, pues ya es diferente, ¿eh? Cuando estás a 5 horas, cuando estás Yeah. 5 horas andando del parking más próximo, ahí no te encuentras a nadie. Y si te encuentras a alguien, ya es un montañero de verdad, porque han dado 5 horas y a lo mejor con desnivel, ¿eh? También hay muchas Claro. tipologías. También te encuentras a los que viene corriendo, y a lo mejor este tampoco saluda, ¿eh? Los corredores tampoco saludan porque están solo mirando el reloj, a ver si las décimas de segundo van corriendo y no saludan. Pero bueno, eso ya está en otro mundo, es otra Es galaxia. otra, Eso, sí. ¿eh? Eso ya no son montañeros, sí, son montañeros a su manera, es otra manera de entender la montaña. ¿Eh? Yo prefiero siempre pues ver la montaña, ver el paisaje, hacer fotos, disfrutar del paisaje y no correr. Bueno, uno es libre de hacer la montaña como le guste, ¿eh? Y es verdad, y es verdad. Y de tú sabes que, bueno, Javier y yo tenemos una pelea, porque yo soy más de Colombia, él es más de tierra de Quechua. No, Eh, yo tengo, a ver, ojo, yo defiendo el quechua como que no hay una excusa para que alguien quiera comenzar a hacer esto, no tiene que gastarse una fortuna. El que quiera comenzar, tenemos una entrada y no es que sea mala calidad, simplemente No. está destinado a un público que es menos exigente. Bueno, y Y depende de lo- algunas prendas y algunas cosas son muy competentes, y cubren la verdad que la necesidad del entusiasta, diría, en un gran por ciento. No son especialistas en ningún sentido, no hacen lo mejor de nada, pero sí hacen una muy buena calidad, muy buen precio, y yo soy defensor de eso. Otra cosa es lo que dice Rafael, es otra cosa. Sí, además, yo también tengo algunas cosas de quechua, o sea que no. Pero claro, si tú vas a dar una vuelta de 1 horita andando, no te vas a comprar un traje que vale mucho dinero, te compras una cosa pues normal para salir del paso y está bien, ¿eh? Claro, si vas a hacer una integral cara norte en invierno, pues no lleves una Claro, camiseta obviamente. del mercadillo, ¿no? Llevas un material más bueno, North Claro, Face, lo que lo sea, mejor, ¿eh? lo mejor que puedas Pero conseguir, digamos, sí, tal pero cual, claro, es claro. como todo. Ves a algún ciclista que va con una... Sí, bueno, no me quiero meter con los ciclistas, que son otra rama, pero a veces los ciclistas llevan unos trajes de ciclista que parecen Indurain. Bueno, claro, Indurain es nada al lado de eso. Y, y a lo mejor van a hacer 10 kilómetros para ir a desayunar al bar, ¿eh? Pero bueno, eso es ya cuestión de cada uno, como quiera vestir. Pero bueno, Sí, no digo, estamos en una época ahora, Rafael, estamos en una época ahora que la equipación parece como que es parece una meta, ¿no? No parece un medio, como siempre ha sido, el equipo siempre ha sido un medio para conseguir hacer cosas. Parece que ahora el objetivo es la equipación, o sea, es como que la parte es súper importante, o sea, bueno, es que la equipación a veces es importante según lo que hagas, ¿eh? Yo recuerdo, yo cuando era joven, bueno, cuando al principio empecé a ir a la montaña, entonces para ir a la montaña nos poníamos la ropa vieja, porque como que la montaña te ensuciabas, te rascabas con los espinos, tal, pues entonces yo tenía una camisa vieja y esa es la que llevaba para ir a la montaña, y un jersey. La ropa que se hacía vieja es la que te llevabas a la montaña, era así tal cual. Ahora es diferente, ahora tienes una ropa específica de montaña. Pero también hay que decir que en la montaña, cuando vas a hacer según qué cosas, hay que llevar material bueno, hay que gastar el claro, dinero, ¿eh? Tú vas a sí, hacer, sí, si vas a la montaña, un sitio que hay nieve, y pues tienes que llevar unas botas adecuadas para no mojarte los pies, que tienes que llevar unos paranieves, tienes que llevar unos esquís quizá, tienes que llevar una anorak potente, te gastas claro. mucho dinero. Pero entonces ya es por necesidad o porque, claro, si vas a hacer una cosa, necesitas el material adecuado. Y si vas a escalar, necesitas llevar una cuerda homologada y necesitas llevar un casco, necesitas llevar todo así. Es caro la sí, montaña, ¿eh? sí, Lo más barato de la montaña es ir a la montaña. O sea, tú vas de excursión, vamos 4 en el coche y dimos el gasto de gasolina, eso no es poca Claro. cosa. Lo caro es el material que te tienes que comprar. Y sobre sí, todo, si haces como yo, porque el que hace solo barranquismo, pues tiene su equipo de barranquismo. Claro, el que hace barranquismo y escalada y espeleo y esquí, pues tiene que tener el equipo de todo. Y eso es un, Claro. un,
un dineral, ¿eh? Bueno, Que luego bueno, también es una, lo Y es que una es muy amortizas. diferente, como por ejemplo, como la espeleología. Es totalmente, incluso las cuerdas para espeleologías, que son diferentes, es Bueno, totalmente diferente a la que son, se usa en sí, sí, montaña. son estáticas. Las de Son escalada son estáticas, dinámicas y las de exactamente, espeleología y las de barranquismo son estáticas. ¿Sí? exactamente. Y también hay Tú sabes muchas que calidades, ¿eh? O sea, yo también a veces comparto, porque, por ejemplo, hay cuerdas para espeleología que son estáticas, pero luego dicen los de barranquismo, dicen, no, son cuerdas que además flotan y que además no chupan el agua porque tal y cual. Pues claro, vas a mirar así, yo tampoco no llego a tan lejos. Sí, yo, digamos, el material de espeleología y el de barranquismo pues, es el mismo prácticamente. Sí, ¿Sí? sí. El de tú montaña y el sabes, de esquí Rafael, también, casi. Perdón, perdón. tú sabes, Rafael, que el mundo de espeleología, quiero entrar quiero tocar ese tema contigo porque era originalmente, antes de yo saber que tú eras el del blog de la pica, yo fui un video de espeleología que vi tuyo. Y de ese tema tengo varias preguntas, pero antes de entrar ahí, quiero finalizar con un tema, con el tema de la fauna en el Pirineo. Tú habrás visto pues toda la evolución de cómo él era antes, cómo él era ahora. Javier Bastán y yo, que venimos de la República Dominicana, donde lo que tenemos es gallina y vaca, y a lo mejor el animal más salvaje es un perro porque tiene hambre, pues el tema de los lobos, de los osos, es algo que nos ha apasionado. De hecho, ya entrevistamos en nuestro canal a Luis Miguel Domínguez, quien, que bueno, pues es una máxima personalidad en el lobo ibérico en España. Ya tenemos pautada una entrevista con Miguel, que es el hombre máxima autoridad en los buitres en el Pirineo de Huesca. Lo que pasa es que él me ha puesto a leer su libro primero para entrevistarlo y ya estamos en eso. Y bueno, nos hemos apasionado. De hecho, ya entrevistamos una que va a salir acerca del oso, también en España. Pero bueno, el punto donde te quiero preguntar, ¿cómo ha sido la evolución de la fauna en el Pirineo desde que tú empezaste en esto? ¿Cómo está ahora? ¿Qué tú opinas de la reintroducción del lobo, del oso? ¿Cuál es tu visión? Entonces, te pregunto también porque a mí me encanta el muflón, pero me dicen que el muflón no es de aquí, que es un invasor. Entonces, ¿cómo ha sido la fauna en su evolución en el Pirineo, Rafael? Bueno, yo tampoco he ido siguiendo la fauna, pero sí que, por ejemplo, algunos animales como los rebecos, que en catalán les llamamos isars, cuando yo empezaba a ir a la Isaacs, Ujú. montaña, cuando yo empezaba a ir a la montaña, algún día veías un isar y era un acontecimiento. Ahora los encuentras por todas partes. están como moscas, sí, ¿verdad? Sí, hay muchos, ¿eh? Los jabalíes ya sabéis que son Una un problema plaga, en algunos una lugares, plaga. ¿eh? Sí, Incluso en el blog lo tengo. Yo incluso sufrí una vez un ataque de un jabalí que me mordió, ¿eh? Sí, sí. wow. ¿Qué? Sí, 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 sí. No, no. Rafael, Los colmillos que tienen esos animales, ¿eh? Sí, Rafael, ¿cómo afortunadamente, llegó a eso aquí? ¿cómo, cómo llegas aquí? Pues mira, buscas, ¿ves dónde pone el anecdotario del blog? Total, Donde ponen más anécdota. páginas, anecdotario del blog. Mm, mm. Bajas un poquito más abajo y ves que pone anecdotario más arriba, más arriba, más arriba. Ahí, El casi, un Twitter. poquito más Ah, mira, arriba. ok, Ahí. ya. Que, Ok. que en mi blog hay muchos rincones, muchas secciones, o sea, no te lo acabarías nunca. Yo aquí tengo una serie de anécdotas, y una de las anécdotas es la del jabalí. Entonces, si miras abajo, bajas, aquí hay distintas anécdotas. Hay una que se llama un senglar afamat. Un senglar afamat. Un Ahí es el quinto empezando por abajo. Empezando abajo. 1, 2, 3, 4. Ah, un Ahí siglafa. está, Ok. ahí lo veo, sí, 2011, sí. Aquí hay 2011. una Déjame. anécdota, aquí está la anécdota, pero hay hay varias anécdotas aquí. Es que es el apartado este que se llama anécdotas, ¿eh? Ok. Y aquí explico todo. Y más anécdotas, ¿eh? Es la parte, digamos, curiosa del blog, ¿eh? Las anécdotas. Madre mía. Ah, bueno, ahora lo leeré. Y entonces, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó, Bueno, fue Rafael? muy fácil de explicar. O sea, nosotros íbamos bajando en rappel, era un barranco, afortunadamente era solo al principio, y entonces hacíamos barranquismo. Entonces tiramos la cuerda para el primer rappel, y yo veo un jabalí que se va corriendo. Entonces yo pensé, bueno, este jabalí ha bajado a beber agua y ahora se volverá a ir, ¿no? Y entonces bajamos en rappel. Entonces vino el segundo rappel, tiro la cuerda y bajo en rappel. Y vuelvo a ver el jabalí que se va corriendo otra vez. Y, uy, qué raro este jabalí. ¿Qué pasa? Total, tiro el tercer rappel y ya no veo al jabalí porque había una curva el río daba una curva y el jabalí estaba ahí escondido. Entonces bajo del rappel y cuando estaba ya quitándome la cuerda del rappel, aparece el jabalí. Que se ve que el jabalí se había caído en el río y estaba atrapado, estaba ahí encerrado que no podía salir. No podía ir para abajo porque había un salto que igual había 30 metros, que si saltaba se mataba, y para arriba no porque no podía escalar. Estaba ahí Ah, encerrado amigo. y por eso, entonces me atacó, me vino, y yo estaba ahí con la guardia, me vino
y entonces me mordió. Suerte que yo llevaba el traje de neopreno, y entonces me mordió, pero en lugar de, o sea, cogió la tela del neopreno y me arrancó, me hizo un agujero en el neopreno. Eso me salvó de que no me cogiese la pierna, me habría cogido la pierna. Y entonces, entre que yo le daba patadas y que mi compañero desde arriba le tiraba piedras, pues el jabalí se fue. Y entonces, mientras tanto, yo saqué material para remontar. Yo tenía una cosa que se llama shul, que es para remontar por la cuerda. Pues mientras tanto saqué el material para remontar y en esas, cuando estaba ya a punto de salir, volvió a Sí. venir. Pero entonces yo ya empecé a remontar y le di un par de patadas así y el jabalí ya se quedó ahí abajo y yo remonté la cuerda y salí. Y tuvimos suerte de que los 2 rápeles, 1,5 que habíamos hecho, eran rápeles relativamente fáciles que los pudimos escalar, pudimos remontar. Claro, sí. Si es un Ok. rappel muy vertical, extraplomado, lo que sea, eso no hay quien lo remonte. Habríamos tenido que estar ahí esperando a que viniesen a rescatarnos. Pero afortunadamente pudimos salir por nuestros propios medios y ya está. Entonces yo di aviso a un compañero, un amigo mío que en aquella época era bombero y trabajaba en los equipos de rescate y le avisé y dije, mira, aquí hay esto, que como venga otro aquí se lo va a comer el jabalí. Y entonces él dio parte a los forestales y los forestales pues acabaron con el bicho. Ya me dijeron que si hubiese sido una especie protegida, pues lo habrían dormido, lo habrían sacado, pero como que es una especie que no está protegida y que hay muchos, pues lo mataron Claro. y se acabó. Y lo Claro, sacaron claro, y lo claro. dejaron para Rafael, que los entonces, buitres se alimenten. claro, Rafael, y puede ser que o sea, el animal realmente estaba, o sea, atacó por su estado de nerviosismo Sí, en sí, el que se claro. encontraba, Sí, ¿no? sí. El jabalí huye siempre del ser humano, no ataca. Solamente ataca cuando está herido, cuando está acorralado o cuando está defendiendo a sus crías. Son las 3 ocasiones en que el jabalí puede atacar. Si tú vas por el Ahí se campo sintió y te ve un jabalí, acorralado. estaba acorralado, es que estaba acorralado, Claro. no podía salir. Y entonces él se pensaba que yo iba a atacarle, iba a matarle. Por eso se defendió. Bueno, eso es solo una anécdota, de las muchas que hay por la montaña. Ok, Que, No, ok. Y Rafael, wow. y con el tema de los osos y el lobo en el sí. Pirineo, Aquí tampoco no tengo una opinión muy formada. La verdad, yo no lo habría hecho. Yo creo que la humanidad sufrió muchos años para librarse del lobo, que era una plaga y se comía las ovejas tal, y ahora lo volvemos a introducir, no sé. Y el oso, pues más o menos lo mismo. Seguramente los ecologistas dirán que sí, que tiene que ser el medio natural. Sí, pero la convivencia entre humanos y osos pues es un poco difícil si es que hay muchos osos. De momento no ha habido ningún problema. Algún día a lo mejor lo habrá. Yo sí que tuve un problema, pero no fue con los osos. También os lo explicaré, aunque quizás estoy explicando ya demasiadas anécdotas. no, Tuve un, adelante, Jamás tuve en un la adelante, vida, problema, Rafael. tuve un jamás, problema, Una Biblia jamás. andante, así que no, adelante. pues tuve un problema, pero no fue con los osos, sino que fue porque en unas zonas del Pirineo, bastantes zonas del Pirineo, sobre todo Valle de Arán y zonas próximas, el Pallars y tal, hay osos, que además los osos ya sabéis que se mueven mucho, igual que están aquí, mañana están a 50 kilómetros, se mueven mucho. Entonces, para defender a los rebaños de los osos, de los ataques de los osos, los pastores de las zonas han puesto unos perros mastines, que son unos perros. Ay, mi madre. Pues yo Claro. tuve un problema, pero no con el oso, sino con el mastín, porque resulta ¿Qué te que, pasó? bueno, no me pasó nada en realidad, pero bueno, fue un susto, Gracias a porque Dios que no te pasó nada. no me pasó nada, porque los mastines, más que estos mastines están, digamos, están amaestrados, están enseñados que no atacan a las personas, pero intimidan mucho, porque son perros que no es como el perrito de aquellos de falderos, no, eso es Lo sé, una lo bestia. sé. Pues Sí. íbamos por la montaña, íbamos 3 personas y había un rebaño de ovejas, pero entonces nosotros no es que hiciésemos nada, simplemente seguíamos el camino. Y las ovejas estaban ahí esparramadas a los 2 lados del camino. Uy, Luego supimos que cuando hay un rebaño de ovejas tienes que salir, o sea, no puedes cruzar por el medio de las ovejas. Nosotros no caímos, no lo supimos, seguimos el camino. Y cuando estábamos a medio camino, por el camino, nos aparecieron ahí los mastines. Y se nos pusieron ahí detrás, pero de una forma muy amenazadora. Entonces nosotros, pues con serenidad, tranquilamente, como pudimos, fuimos bajando, pum, 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 tranquilamente. Y no pasó nada, pero vamos, nos dio bastante miedo, la verdad, porque nos estaban en una actitud muy amenazadora. Wow. O sea, no fueron los osos, pero fueron los mastines. no, claro. Y, no, y eran varios. ¿Cuántos eran? Bueno, había 2 o 3. De hecho, fue uno el que a mí me estuvo acosando, digamos. Había 2 o 3 por ahí. Wow. Supongo que, claro, si viene un oso, a los Dios. osos sí que le atacan o lo intimidan por lo menos. Sí. Yo, digamos que pensé
que estos animales ya están, digamos, preparados, están amaestrados y ellos ya saben que no deben atacar a una persona. Pero claro, yo invadí su terreno, pasé por en medio de las ovejas, aunque yo simplemente seguía el camino, pero no es que yo Claro. hiciese ninguna cosa extraña de ir a hacer fotos de las ovejas y meterme por en medio, ¿no? Yo iba por el camino. En fin, lo que Madre hay. mía. Curioso, Y, ¿eh? y Sí, sí. Rafael, y ahora entramos en el tema que fue como te vi, como te conocí, el mundo de la espeleología. O sea, aparte de senderismo, barranquismo, también hace exploración en cuevas. De hecho, te vi Sí. bajando unos videos con una cueva que yo decía, mi madre, que yo me mato. ¿Qué tal ese mundo? Bueno, a ver, la espeleología es un mundo muy complejo y muy difícil. Y los Y espeleólogos, peligroso. bueno, Sí. depende de lo que hagas, ¿eh? A ver, la espeleología es un deporte y también es una ciencia. Entonces hay espeleólogos, digamos, de la rama científica que van explorando, que van buscando los distintos animales que hay en las cuevas, que hacen los croquis, las topografías de las cuevas, tal. Yo, digamos, soy de la vertiente, digamos, deportiva y yo soy casi un aprendiz de espeleólogo, porque ahí Ok, los espeleólogos hacen a veces cosas realmente complicadas, bajan 1000 metros de desnivel dentro de la cueva, explorando cosas desconocidas. Yo voy a cuevas conocidas, casi siempre, alguna medio desconocida también he ido, pero digamos que yo, dentro de lo que es la espeleología, yo soy casi un aprendiz, aunque he visitado muchísimas cuevas, y he hecho cuevas muy bonitas. No sé a qué cuevas te refieres, que tuviste los vídeos, pero Colapotel, qué nombre complicadísimo. Tu video se Capolatell, llama Capolatell. No, correcto, no era correcto. algo así, sí. O algo así, Sí, creo que era algo el así, nombre. sí. Esta lo hicimos hace poco, sí. Sí, esta era Sí, porque el video bastante. tenía un poco de publicado, es Sí, correcto. sí. Esta era de las relativamente Era difíciles, profunda, era Rafael, ¿eh? profunda, sí. Bueno, y se había como un 30 y pico metros de remontada, sin tocar pared, o sea, por la cuerda. Y eso tiene una cierta Lo Sí. dificultad. vi. Pero los espeleólogos de verdad igual bajan 200 metros o 400. Yo sé que también Sí, sí. hay niveles. No es lo mismo como el fútbol, no es lo mismo el que juega fútbol en el equipo de su barrio que un Messi o un no sé qué. Claro, no, yo soy aficionado. Yo he llegado a la espeleología bastante tarde, recientemente. O sea, yo durante mi juventud, pues incluso a los espeleólogos les llamábamos cloaqueros, ¿no? Porque se veían sucios de barro, se veían. Sí. Entonces, y en cambio, yo cuando con el tiempo lo he ido descubriendo y la verdad es que es un mundo muy interesante. Y desde luego no masificado. Yo en las cuevas Rafael, y nunca me antes encuentro a iban nadie. con lámparas de fuego. Con Sí, lámparas de fuego, ¿eh? con carburo, sí. Ahora Con llevamos carburo. lámparas eléctricas, bueno, llevamos unas luces frontales de LEDs con los Ha cambiado correspondientes. mucho, Ha cambiado mucho. Bueno, ha incluso cambiado mucho la esto. técnica, porque antes iban con unas escalerillas que eran los electrones, que eso era muy complicado y peligroso, había bastantes accidentes. Ahora subimos con una cuerda, simplemente con una cuerda, con un pedal y un sujeto, una cosa que te sujeta aquí, y El es Sean, sí, bastante más seguro. sí. Sí, el crawl, se llama el Es crawl. una técnica interesante. Yo he practicado espeleología hace años que no está, pero sí que me introduje a la espeleología hace unos 20 años y llegué a tomármelo en serio. Me compré todo mi equipo, tenía mis arneses, tenía mi Jumar con mi pedal, y en esa época, incluso eso fue en República Dominicana, donde tenemos una zona cárstica con unas cuevas muy chulas. Pues incluso me acuerdo que modificamos una Black Diamond en ese momento, una lámpara, y le pusimos un LED nosotros, ¿eh? O sea, la lámpara venía incandescente, pero como existía el LED, pero no existía en ese mundo, se le pusimos un LED y le pusimos un condensador, y lo pusimos a funcionar, ¿eh? Y Sí. teníamos como una iluminación LED, aparte del incandescente. O sea, nos inventamos una lámpara mixta, me recuerdo como ahora. Y ver cómo ha cambiado eso con la tecnología. Es increíble lo que se ha avanzado en el tema de la iluminación, que Sí, para el espeleólogo es es primordial. Antes sí. decíamos que había que tener por lo menos 3 fuentes de luz, tres. Por si te fallaba la primera, la segunda. Sí. Bueno, eso lo ha cambiado, porque yo llevo un frontal, pero en la mochila llevo dos frontales más.
aparte de un foco Claro. que es para iluminar, porque claro, tengo un foco con muchos LEDs, porque si habéis visto las películas veréis que están bastante iluminadas. Entonces el foco del Sí. frontal ilumina una zona redonda de más o menos diámetro, pero tengo una luz que ilumina mucho Exacto. más. Y nunca puedes ir con una sola luz, que si se te funde te quedas ahí a oscuras. Y en las Rafael, cuevas oscuras, dime. yo necesito tu punto de vista con esta noticia. ¿Tú crees que hay gente que dice que es real, otra gente dice no? ¿Tú crees que esta noticia es real? Esta señora, Beatriz, duró, bueno, yo pensé que había sido un año, ahora creo que son 6 meses que duró en una cueva, o fueron 2 años. Bueno, no sé, pero tú Si te enteraste entró de esa con noticia, ¿verdad 48 que y sí? salió con 50, fue más de un año. Pero dice, estos 6 meses han sido más difíciles. Yo pensé que eran 2 años, un año, y veo que dice 6 meses, pero bueno, eso es posible. Bueno, sí, posible sí que es. El ser humano tiene muchas cualidades. No le veo el sentido, pero bueno, pero sí, y no es la única. Eso lo he visto otras veces, ¿eh? Incluso Ah, aquí sí. sí, aquí en una cueva que yo visité hace poco, que fui con mis nietos justamente. Allí también hubo una persona que quiso batir no sé qué récord y estuvo allí encerrado no sé cuántos meses. No le veo mucho el sentido porque no le veo, no sé, pero bueno, allá ellos, ¿no? Pero sí, 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 que es desde posible, luego. pues yo sí que es posible, claro que es posible. Pero con lo bonito que es el mundo, no te vas a encerrar toda la vida ahí dentro. Yo cuando voy a una cueva voy a ver cosas, pero una vez vistas ya salgo, no me quedo ahí dentro. No le veo el sentido, pero bueno, ya Oye, digo, cada uno que haga lo que Rafael, quiera, sino mientras no moleste a los demás. Él le decía, creo que alguna vez le comenté a Jordi que las cuevas encierran como todos los miedos posibles del ser humano. O sea, Sí, la gente tiene que enfrentarse a un montón de miedos, o sea, porque en las cuevas tú te enfrentas a la oscuridad, que es un miedo Sí, universal para mucha gente. sí. Te enfrentas a a las alturas, que es otro miedo. Te enfrentas a los espacios cerrados, que es otro miedo. Te enfrentas a lo desconocido, que es otro miedo. Incluso dentro, depende de qué fauna te encuentres, que a veces hay una araña, una cosa, te enfrenta incluso a ese miedo. Y es completito, el miedo es claro. completito. Sí, Y sí, si tiene pero agua, y si es activa con agua, te enfrenta a eso también. sí, 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 sí. Bueno, pero Oye, para el miedo lo que hay que hacer es prepararse, primero estar acostumbrado, no asustarse, llevar el material adecuado, tener la técnica adecuada para saber que tú por tus propios medios puedes hacer eso, ¿eh? Y otra cosa que te digo, el miedo es muy peligroso, ¿eh? O sea, el tener miedo es muy claro, malo, ¿eh? Hay que ir claro. con seguridad. Yo siempre se lo digo a Sí, mis Sí, compañeros, que a veces incluso cualquier actividad, el que va con miedo, pues el miedo le agarrota la mente y al final acaba cometiendo un error. Hay que, tra- sí, hay que tener precaución, pero no miedo, ¿eh? El miedo es malísimo porque ha habido accidentes que son por miedo. Uno por miedo no exactamente. hace las cosas bien porque se pone nervioso, porque se tiene tanto miedo que no razona y puede tener accidentes. Y Totalmente de acuerdo. también es importante los compañeros. Cuando nosotros vamos siempre uno vigila al otro, ¿no? Cuando hacemos un rappel, pues uno controla que el otro se ponga las cosas bien, etcétera, ¿no? Siempre, Exactamente. digamos que el trabajo en equipo también es importante en la montaña y en las actividades así técnicas que tienen un cierto peligro, pues también, ¿eh? Tener material, técnica, compañeros y no tener miedo. Todo eso es importante para no tener problemas. Rafael, ¿y tú has pasado, estoy seguro que sí, tiene muchas anécdotas, pero si te preguntara algún susto que hayas pasado en la montaña o en una cueva, en un momento que tú digas, mi madre llegó al final, ¿has Bueno, tenido alguna experiencia como tal? el final no, pero un O susto sí que lo tuvimos, ¿eh? En una cueva. Si quieres te lo explico. hay en una cueva casualmente, ¿qué te Sí, pasó? no era excelente, no, a ver, era una actividad que es a medio camino entre el barranquismo y la espeleología. O sea, es un río que bajas en rappel, muy largo, muchos rápeles, no sé, 10, 12, 14 rápeles, y llega un momento que el río se hace subterráneo, ¿eh? El río se mete por ahí y se va subterráneo. Entonces nosotros esto era en Mallorca, entonces hicimos el barranco, la parte aérea, y al llegar a la parte subterránea, pues seguimos, pero entonces resulta que es un río que a veces lleva mucha agua, a veces lleva poca, y esta vez llevaba poca agua. Entonces, cuando hay poca agua, resulta que hay unas pozas que cuando hay agua se llenan de agua. Entonces tú bajas en rappel, sales nadando y ya está. Pero cuando no hay agua, ese nivel de agua está mucho más abajo
Entonces tú bajas en rappel y te quedas en el fondo de un pozo. En el fondo de un pozo. Y entonces a eso le llaman una poza trampa. Te quedas en el fondo de un pozo. Claro. Entonces, estas pozas trampas normalmente ya están equipadas, ya hay alguna cuerdecita que tú te coges de la cuerda y puedes salir. Pero pero aquí encontramos una poza trampa y subimos y salimos, pero luego había otra poza trampa que era muy profunda y el muro era un poco extrapolado, era muy resbaloso y además había agua hasta cierto nivel, de manera que tú con la cuerda no podías. Pues total, que nos quedamos ahí, hicimos un intento de salir, no podíamos, y estábamos ya pensando que nos tenían que rescatar. Solo que al final cogimos, y bueno, lo que he dicho antes de la serenidad, lo que hicimos fue plantear bien el tema y dijimos, a ver, primero, fallos que hemos cometido. Yo intenté subir con la mochila en la espalda con 40 metros, con 60 metros de cuerda mojada. Claro, eso no es, sin mochila. Y después cogimos el material, 2 zooms, hicimos un pedal, y después pum, 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 conseguí subir. Pero fue un susto porque estuvimos 2 horas para poder superar el paso, porque luego tuvieron que subir los demás. Y luego, que claro, hubo un momento de, no diré de pánico, pero sí que hubo un momento de incertidumbre, porque estábamos ahí y decíamos aquí, a ver si no vamos a poder salir. Porque era complicado salir de ahí. Pero bueno, lo conseguimos, fue solo un susto. La única ventaja que teníamos es que éramos un grupo, no sé si éramos 5, al principio éramos 6, pero hubo uno que cuando llegamos a un punto que se podía abandonar, abandonó porque le dolía la espalda, no sé qué pasaba, abandonó. Entonces nosotros estábamos tranquilos y bueno, menos mal que ha salido, porque si ve que no salimos, darán la alarma y nos podrán venir a rescatar. Claro. Porque si no, también habrían dado la alarma a la familia, pero igual tardaban 2 días en dar la alarma, porque estábamos en Mallorca, por ahí. Pero bueno, la cosa salió bien, salimos por nuestros propios medios, no tuvimos que pedir rescate y bueno, nos dio también la seguridad, ¿no? De saber que habíamos sido capaces de salir de una dificultad, de un problema. Ahora, Rafael, por pensar algo gracioso, yo me imagino que tu esposa no se aburre de ti, ¿eh? Debe ser un carrusel de emociones estar casado contigo. Bueno, y una adrenalina constante todos los fines de semana. No creas, no. Ella tiene mucha confianza, ella ya no sufre, sufre poco, pero no es aquello de que esté siempre Sufrió sufriendo. bastante al principio, que ya no quedaron ganas de seguir sufriendo. Tampoco. Incluso, ya digo, de más joven, mi madre tampoco sufría, mi madre confiaba en mí, ella sabía que yo hacía las cosas con prudencia, ella nunca sufrió, al contrario, ella siempre estaba contenta, ella nunca me manifestó que estuviese sufriendo porque yo iba a la montaña, al contrario, y mi mujer tampoco. Siempre me dice con cuidado, esas cosas, pero no sufre. Y a veces me acompaña, lo que pasa es que ella no hace escalada y tal, ella hace senderismo. Ella ha hecho muchísimo. Si veis en el blog veréis que habrá rutas de senderismo, todos los que del mundo, habidos y por haber, y esto los he hecho con ella. Pero a ella le gusta andar, colgarse de la cuerda ya no tanto, aunque de joven sí lo había hecho, pero ahora ya no. Pero se nota, Rafael, y como ha sido profesor, y un profesor también, o sea, la manera en que una piensa, una persona, es diferente. Y se nota que tú eres metódico, eres bastante metódico y que haces las cosas, o sea, creo que haces las cosas informado, ¿no? Haces bien. Sí, o sea, sí. Creo que te informa y haces las pautas bien y tomas las medidas necesarias. Te veo con esta... Bueno, así. No sé. La experiencia es un grado. Ten en cuenta que yo era profesor, pero además era de matemáticas. Si fuese profesor de filosofía, a lo mejor sería una cosa diferente. Diga, me tiro y fluimos a ver lo que... Yo era... Y entonces lo de preparar, sí, yo las excursiones siempre las preparo. Y me voy con el GPS, cuando voy a hacer senderismo, siempre llevo el GPS con la ruta trazada de Wikiloc, se me lo llevo. Siempre estudio el material que hay que llevar, si hay que llevar cuerdas, hay que llevar lo que sea. Yo siempre o sea, yo y mis compañeros, y todos lo tenemos ya bien estudiado. Nunca vamos a ver qué encontramos, ¿no? Eso a veces es peligroso, no te puedes meter en un sitio sin saber lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces siempre hay que llevar material. Hay gente que le gusta ir, hay gente que practica el deporte del riesgo. El riesgo es un deporte, como quien dice. Hay gente que da igual lo que haga, le gusta parece que busca el riesgo. Y es otro tipo de persona, ¿eh? Yo lo evito. Sí. Bueno, el riesgo controlado, o sea, ten en cuenta que cada uno tiene su nivel. Entonces hay cosas que a lo mejor yo no las haría y hay alguien que las puede hacer porque tiene capacidad para hacerlo. Solo con el esquí, hay gente que va esquiando por sitios que yo por aquí no bajaría. Pero claro, tiene una técnica, tiene un dominio, tiene una experiencia y a lo mejor eso que hacen ellos no es tan imprudente como nos pueda parecer.
Pero bueno, siempre hay que ir con cuidado y cada uno tiene que ser consciente de sus límites. Cada uno tiene sus límites, ¿eh? Mi límite está aquí, el límite de otro estará mucho más arriba o mucho más abajo, ¿eh? Entonces cada uno tiene que ser muy consciente de sus Claro. límites, lo que yo puedo hacer con seguridad y lo que yo no puedo hacer. O lo que me aburre, a lo mejor habrá cosas que a lo mejor no me gustarán, ¿no? Pero en principio a mí la montaña me gusta todo, ¿eh? Desde ir de excursión por el Montseny hasta ir a hacer una cueva que esté 8 horas dentro de la cueva bajo tierra. Las dos cosas me gustan y lo que me gusta es variar, ¿eh? No siempre lo mismo. Gente que son solo espeleólogos, o solo barranquistas, o solo escaladores. Yo hago un poco de todo porque me gusta, pero bueno, cada uno que haga lo que le Tú guste. sabes, Rafael, lo que a mí me pasa, y luego te voy a comentar, después que tú me respondas, te voy a comentar lo que me dijeron lo de K2 de la cumbre, los número 1 de Wikiloc. O sea, lo que a mí me pasa, Rafael, yo antes de conocer los Pirineos, pues por supuesto me conocía que si la Sierra Helada, que si Colcerola, que si el Garraf, que si Montserrat, que si el Obac, por Verga, o sea, y me lo pasaba muy bien, esa crisis de Besora, que es preciosa, esa zona de por ahí. Y me lo pasaba muy bien, pero ¿qué pasa? Conocí en el 2020, marzo, es más, el 3 de marzo del 2020, antes de que llegara la pandemia, conocí el Pirineo. Rafael, yo no quiero hacer nada más que no sea Pirineo. De hecho, me pasó que fui este sábado con una amiga a hacer una vueltecita por la Garriga. Y yo, o sea, y tú ves como tú sientes que te falta algo. Y Rafael, óyeme, ya yo no quiero hacer nada que no sea los Pirineos. No sé, o sea, te estoy enamorado de los Pirineos. Y bueno, ya te tengo lo que me dijeron los de la cumbre y te doy la palabra. Él me cuenta, él me dice, Jordi, ellos son de Madrid. Y me dice, Jordi, que de hecho los Cados de la cumbre se llaman así porque son dos cuñados. La K, que sería una C, pero una K, es porque son dos cuñados. Yo pensé que eran como lo del Himalaya, pero no. Pero bueno, él me cuenta, él me dice, mira, Jordi, yo estoy muy triste porque yo tengo los Pirineos lejos y yo recién he descubierto los Pirineos y me he dado cuenta que a mi vida le van a faltar días para poder conocer todo el Pirineo. Y yo, si tú te fijas, últimamente, Rafael, ellos hacen más rutas por los Pirineos que antes como lo hacían por todo lado de España. ¿A ti qué te pasa? ¿Te pasa lo mismo a ti? Bueno, a ver, el Pirineo es la zona más visitada, la mejor zona que tenemos aquí en España, seguramente, aunque hay otras zonas también, pero bueno, pero yo también he estado en los Alpes y la verdad es que, claro, cuando estás en los Alpes dices, pues yo solamente quiero Alpes. No, a mí me gusta todo. Entonces yo, por ejemplo, a veces, no diré por Collserola, porque en Collserola está muy cerca, está muy visto, tampoco, pero sin llegar al Pirineo, el Prepirineo, las sierras del interior de Cataluña, hay lugares muy bonitos. Y a mí me gusta, un día vas a hacer una actividad, vas con cuerda, con rappel, que tiene una cierta tensión, un cierto riesgo, y otro día vas a hacer un paseo relajado, que estás 4 o 5 horas andando por el monte, disfrutando de los bosques de otoño, que son muy bonitos, haciendo fotos, y también es bonito. Yo no diría solo Pirineos, no, yo diría todo tiene su encanto. Y ya repito que a mí no me gusta, lo que me gusta es variar. O sea, si yo voy Ok. cada semana a Collserola, hay gente que gente, a veces es una buena noticia. Bueno, ha subido 87 veces al Aneto. Qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Yo prefiero subir 87 montañas diferentes que subir 87 veces al Aneto. ¿Eh? Tiene, El no Aneto sé, yo lo he tiene, hecho tiene su como 8 sentido. veces. Yo al Aneto lo he hecho como 8 veces, por distintas vías, con esquís, sin esquís, lo que sea. Pero vamos, que el Pirineo es muy bonito, pero el Prepirineo también es muy bonito, el Montseny es muy bonito, y a veces vamos a hacer visitar una cueva que está pues en Garraf. Y Garraf, las montañas no tienen nada del otro mundo, pero tienen unos paisajes subterráneos muy bonitos. Sí, Y sí. luego los Alpes, ya digo, si vas a los Alpes, yo no he ido a otros sitios, y hay gente que ha ido al Himalaya, han ido a los Andes, yo pues no, yo lo más que he ido es a los Alpes y un poco al Atlas de Marruecos. Y todas las montañas tienen su encanto, Uy, todos. por ahí hay esas montañas, esas cadenas montañosas son importantes, por ahí, por Sí, sí, Marruecos, hay 4 miles, miles, el Tukal y otros, el Pujum, en fin. Sí. También he estado bastantes veces y tiene su encanto, todos. A mí me gusta variar, o sea, ir a sitios diversos, no ir 7 veces al mismo sitio. A veces algún compañero me propone alguna serie, no, esto ya lo he hecho. ¿Eh? Yo tengo una teoría que ahora también os vais a reír. Tengo una teoría y es que en la montaña las actividades caducan a los 30 años. Esa es una teoría. Por ejemplo, yo el Mont Blanc lo hice muy joven, lo hice en el año 76.
Y en el año 2013, pues me propusieron, vamos a la NET, vamos al Mont Blanc. Yo lo había hecho y dije, oh, sí, pues lo tengo caducado, porque lo hice hace más de 30 años. Bueno, pues volví a ir. 30 años, 30, madre 30, mía. 30, 30. Claro, yo si un día voy a una excursión, si voy a hacer una actividad y la semana que viene o a cabo de 6 meses me proponen hacer la misma actividad, pues no me gusta. A veces la hago, ¿no? Para ayudar a 30 alguien. años son muchos años, Bueno, es Rafael. una, es Yo una- no sé. bueno, Yo propongo que caduquen cada 10 años. cada día, sí, sí. A ver, también Oye, tengo que decir que esto depende. O sea, hay actividades que caducan a la semana y hay actividades que no caducan nunca. Hay actividades que una vez hechas ya están hechas. Y decimos, vamos a repetir esto. No, esto ya lo he hecho y no me gustó, o me gustó poco, o no. Hay cosas que se merecen la repetición y cosas que no. También hay yo cosas que están tengo, muy a mí cerca. Sí, dime. exacto, exacto. Yo tengo, cada vez que yo me veo como una persona como tú, Rafael, eh, me da muchas ganas porque veo una persona con mucha trayectoria Sí, y veo una persona que ha visto mucho, mucho más antes que yo y tiene una perspectiva diferente y me gusta preguntar cosas así del tiempo a veces. Entonces yo ahora se me ha ocurrido, tengo la idea de preguntarte sobre el tema de la tecnología, en el tema del montañismo y en general en todo el exterior, pero el tema del montañismo especialmente y con el tema del tema ultralight, que es ahora como parece que es ¿no? La moda, se ha vuelto un poco moda lo del ultraligero. Sí. Entonces, es cierto y quiero que tú me digas en tus palabras cómo tú has vivido esa transición, porque yo hace 30 años que ya comencé a hacer montaña, nosotros llevábamos mochilas que pesaban 3 veces lo que se pesan ahora. Y en parte ha sido la tecnología y en parte ha sido yo creo que en parte ha sido la tecnología y en parte ha sido, pues, que se han mejorado los materiales y eso. Pero también parece que vamos a comernos cosas en la montaña ahora. O no sé, ¿qué tú piensas al respecto de la cantidad de cosas y mochilas que llevamos hace 30, 40 años ahora? Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Bueno, yo la mochila, la verdad es que la llevo siempre bastante abultada, aunque no como hace muchos años. Y tengo que decir que aquí hay que buscar el término medio. O sea, ni llevar una mochila súper grande con un montón de cosas inútiles, pero tampoco, como gente que ves a veces que van en invierno, van con pantalón corto, con camiseta, corriendo, con una mochilita así de pequeña. Claro, si todo sale bien no hay problema, pero si se rompe, si se tuercen un tobillo y se quedan ahí Claro. tumbados a esperar que les vengan a rescatar, pues se van a pelar de frío. Entonces hay que buscar un equilibrio. Hay cosas, incluso en las carreras que hacen ahora de montaña, hay un equipamiento obligatorio. Les obligan a llevar un forro polar o un cortavientos, no sé qué les obligan, pero ya, porque si no la gente Sí, por quitarse peso van sin nada. Entonces eso, yo creo que hay que buscar el justo término. Yo siempre llevo muchas cosas, porque claro, si vamos a una cueva o vamos a un barranco, pues hay que llevar las cuerdas, hay que llevar los mosquetones, hay que llevar el arnés, hay que llevar Claro. el casco. Todo eso hay que llevarlo y es imprescindible. Luego claro. hay cosas que sí que son prescindibles, ¿no? Pero yo siempre llevo lo justo, yo nunca soy consciente de llevar más de la cuenta. Alguna vez, ahora hace poco hicimos una salida al Valle de Arán, que fuimos a acampar ahí arriba a unos lagos, y claro, llevabas la tienda de campaña, Qué llevaba el chulo. saco, llevaba la colchoneta, claro, llevaba un mochilón, que claro, pero ese día era inevitable, porque si no llevas la tienda de campaña, pues a lo mejor te pelas de frío. Y si no llevas el Claro. saco, pues peor. En fin, hay que llevar lo justo y lo justo depende del tipo de salida. Y desde luego yo no soy minimalista en algunas cosas por tecnología, o sea que por ejemplo el arnés, yo tengo un arnés para hacer espeleología que pesa pues no sé 2 kilos porque es un arnés muy cómodo cuando subes por la Wow. cuerda tal. Luego tengo otro arnés que es de esquí de montaña porque en el esquí de montaña a lo mejor te encuerdas en un trocito pequeño tal que ese queda en una bolsita de nada, eso no pesa nada, está homologado, o sea que eso es importante. Entonces, claro, cuando voy al segundo donde, pues llevo un arnés y llevo el otro. Pero Claro. claro,
Claro. Yo antes tenía un solo arnés y era el que llevaba a todas partes. Ahora pues ya he diferenciado. Y hay cosas que sí, por ejemplo, los esquís, pues claro, hay esquís que pesan X kilos y hay esquís que pesan la cuarta parte. Claro, eso se nota mucho. Cuando tú haces una ruta con Sí. esquís, tienes que subir 1000 metros de desnivel o 1000 y pico, pues llevar unos esquís que pesan mucho o que pesan poco, pues se nota. También se nota en el precio, claro. También, claro. Desde luego. Pero vamos, Desde luego. ni mochilote ni minimalista. Minimalista hasta cierto punto. Yo soy como tú. Yo le doy las gracias. Yo creo que los minimalistas extremos han abierto un extremo que ha permitido que el medio se coloque mucho más ligero que antes, ¿no? O sea, han abierto cosas, porque siempre van por delante en la vanguardia los extremistas, que yo nunca llego ahí, pero sí que te abren el camino, sí que empujan un poco el centro, ¿no? Lo van empujando hacia más ligero. Y eso es de agradecer, desde luego, sí. Sí. Bueno, yo hace años, cuando iba a la montaña, llevaba un jersey de lana, que eso pesaba muchísimo. Ahora llevas unas fibras que abrigan lo mismo y pesan menos. Eso es verdad. Sí. Eso es así. ¿eh? Y incluso abrigan más y son más impermeables, todo lo que quieras. Pues eso hay que aprovecharlo. Pero tampoco ir sin nada. Pantalón corto en invierno y pantalón corto, camiseta y nada más. Eso es un error, yo creo. Rafael, si te hacemos una invitación para otra vez invitarte al podcast y que hablemos de equipamiento de montaña, ¿tú no lo aceptarías? Yo estoy siempre disponible. Si me lo decís con tiempo para que yo pueda organizarme, porque si Pues tengo una mira, salida, yo tengo muchos mira, días que estoy en la Rafael, montaña. Pues mira, Rafael, nos encantaría que programar contigo, claro, lo televisamos con tiempo, porque es un tema que nos interesaría muchísimo poder aprender de ti, de tu experiencia, porque creo que no hay una cosa más que ser humilde y no venir Javier y yo a decir, "Nah, que nosotros no nos conocemos, tú qué sabes". No, 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 o sea, realmente tenemos mucho que aprender de ti. Perdón, Rafael, con esto te hago ya la última pregunta, que hemos llegado ya al final de la entrevista. Pero quiero hacer una última pregunta. Ahorita escuché que tú has subido a la Neto por diversas vías. Nosotros nos interesa, no somos concuerdan ni mucho menos, pero nos interesa ir a la Neto. Y claro, no tenemos ni idea de qué ruta, claro, que vemos muchísimas en YouTube, vemos muchísimas en Wikilog. Y claro, la Neto no es moco de pavo. Si tú tendrías que recomendarnos alguna ruta, ¿por dónde tú nos recomendarías hacer el Aneto? Que sea Que fuera menos fácil, técnica, nunca tú va a quieres ser. decir, Jordi. Que fuera la menos técnica posible, es lo que tú quieres decir, Jordi, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, a ver, la ruta menos técnica es la ruta normal, pero esta ruta normal en los últimos años se ha convertido en bastante difícil, por una razón muy sencilla, porque con el calentamiento global, pues el glaciar va a menos, y entonces, claro, si tú vas al final de temporada, en agosto, septiembre, entonces resulta que la nieve, digamos, del año se ha fundido y asoma el hielo vivo. Cuando hay hielo vivo, allí eso es bastante peligroso. Hay que llevar rampones, hay que llevar a lo mejor cuerdas según cómo, y hay que tener y piolet, y hay que tener un poco de experiencia. Allí en la normal de la Neto ha habido muchísimos accidentes últimamente, mucha gente que Sí, es van, verdad. incluso gente que van con zapatillas de deporte por ahí Sí. y se caen. Yo os recomendaría, si es que vais, ir al principio de temporada, cuando aún hay bastante nieve. Parece que sea más ¿Qué es incómodo. cuándo? Marzo, abril. No, marzo-abril no, marzo-abril tienes que ir con esquís, porque entonces hay mucha Es, nieve. Yo diría en mayo, mediados de mayo, finales de mayo, pero eso es muy variable, depende del año. Hay años que en mayo hay mucha nieve y hay años que hay poca. sí. Pero cuando hay nieve, incluso allí hay zonas que hay bloques de rocas, una especie de caos de rocas, que entonces cuando hay nieve, pues está todo tapado. Yo cuando he ido Y le va por encima. vas por la nieve, siempre que la nieve tenga un grosor suficiente, que esté Claro. bien compactada, etcétera, etcétera. Seguir siguiendo la huella, porque y en caso de duda coger un guía. Yo he ido muchas veces, pero si hay alguien, digamos, inexperto que quiere ir, según en qué época vayas y según cómo, incluso, y eso yo nunca cojo guía, nunca he cogido guía, solamente he cogido guía en una ocasión que, bueno, que no viene al caso, pero bueno, que es así, es peligroso. Yo lo he subido en verano. La última vez que lo subí fue hace unos cuantos años, fue hace ya 15 años por lo menos. Pero cuando lo he disfrutado más es subiéndolo con esquís, que entonces es cuando la cosa está bien. Porque toda la zona Ok. que hay
un caos de bloques, de rocas, todo eso está acabado por la nieve y tal. Y lo he subido por la vía normal con esquís un par de veces, muy bonito, y luego lo he subido por una vía que es bastante poco habitual, que es el aislamiento por la espalda. Ese es, yo digo, de los itinerarios que he hecho de esquí de montaña, quizás sea el más bonito o de los más bonitos. Wow. Y claro, en invierno, si sabes esquiar y tienes la técnica, es muchísimo más bonito, porque no tienes la roca descarnada, el hielo, aquel resbaladizo, lo tienes todo un manto blanco que lo cubre todo, es precioso. Claro. O sea, yo repito, si vais a principio de temporada, llevando el material adecuado, informándose bien de las condiciones, porque hay veces que está muy helado y hay peligros, y hay veces que no, si hay 1 metro de nieve y la nieve está compactada, pues vas con crampones andando por la nieve, vas relativamente seguro, siempre con el piolet. Y un poco de técnica, un poco de experiencia. Y repito, en caso de duda, coger los guías, a mí yo nunca cojo guía porque ya tengo muchos años, Claro. pero alguna vez lo podéis coger. Sí. ¿Vale? Ok. Perfecto. No, pues Rafael, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que nos has dedicado. Ha sido súper enriquecedor. Te aseguro que nos veremos más veces y de verdad por mi parte, muchísimas gracias. Javier. Bueno, Yo estoy encantado, Rafael. Yo quiero volver a hablar. Yo quiero hablar eternamente de todo lo que sabes. Es que me encanta ver lo que ha vivido, me encanta ver esas fotos, me encanta ver ese blog. Y sí, estoy encantado y quiero que nos volvamos a ver. Sí, por favor. muy bien, pues cuando Así queráis me que yo avisáis. voy a dejar la descripción aquí en este video, voy a dejar la descripción y el enlace para que puedan visitar el blog, que de verdad es una mina de oro. Claro, la pregunta del millón. Rafael, ¿tú eres de lo que te gusta que te pregunten de tu ruta o tú eres de los que dicen, hay tal información, mátate? No, a mí me gusta que me pregunten. Sí. Bueno, como También, profesor nato que eres, pues claro. sí. Qué Sí, bueno. además, Tú- ya digo, mi blog, yo no tengo publicidad en el blog, o sea, mi blog es totalmente altruista, o sea, me da lo mismo tener 10 visitas que 500, pero claro, prefiero tener 500, Claro, pero que no dependo de eso, y claro, eso es importante. claro. Me gusta tener visitas Pues mira, y yo tú sabes que Rafael, de del verdad, Wikilog, ¿verdad? Del Wikilog sí que recibo bastantes preguntas, del blog no tanto, porque la gente digo siempre que a la gente le cuesta mucho escribir, no le gusta escribir a la gente. Pero en Wikilog recibo bastantes preguntas de gente que pregunta, oye, aquí pues hay que llevar cuerda o no, ¿qué cuerda hay que llevar? No sé, gente que hace observaciones, ¿no? Y yo he publicado una ruta y al cabo de unos años me dice, oye, esta ruta que tú publicaste, resulta que ahora está prohibida porque han puesto una barrera y no sé qué. Bueno, pues muy bien. Cuando yo la hice era así. Que esto pasa, ¿eh? Claro, el Wikiloc tiene eso. El Wikiloc tiene eso. Y yo siempre le digo a la gente, cuando vas a seguir una ruta de Wikiloc, primero, porque es muy popular, funciona bien porque es popular y es como una red social. Pero cuando vas a seguir la ruta, mira, estudiate bien la ruta, porque a veces que coges la ruta Sí, sí. y dices, la voy a hacer, ya está. ¡pum! Y Bueno, quizás eso se hizo en otra época, en sí, otras condiciones. O sea, fíjate bien claro. en qué condiciones se hizo, si siguen igual, si esos puntos de agua que esa gente habla, si siguen ahí, si estamos en una época de sequía, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos sí, irnos ciegamente. A él fue, yo voy, pa. sí, Ahora es verdad. hay que coger la más reciente, siempre que se pueda, y también hay que mirar quién es el autor, porque también yo, por ejemplo, mis tracks, yo siempre los tengo depurados y pongo una Exacto. descripción, es que es una descripción muy larga, explico todo. A veces hay gente que cuelga los tracks tal como salen, y a veces hay Sí, puntos erráticos y hay cosas muy sí, raras, ¿no? Sí, Hay que trabajarlos los tracks. Es una faena, pero yo lo hago porque mis tracks tienen una cierta garantía. La gente que sigue mis tracks sabe que son correctos en ese sentido. Ahora, que también limpios. si con el tiempo ha cambiado alguna cosa, pues eso no lo puedo controlar. Pero sí, claro. si yo me entero, por ejemplo, pues pongo en el apartado de observaciones, pongo un comentario, ¿no? Pues mira, esta vía ferrata que yo hice, pues resulta que ahora está desequipada, ¿eh? Porque Ok, pues lo pongo. Aunque esto también ok, por las redes se ve, ¿eh? Pero bueno, igualmente es importante. Yo me he encontrado haciendo senderismo, seguir una ruta con un track, llegar a un sitio que hay un puente y miro y el puente no está. Y eso me ha pasado, ¿eh? El puente no está. Se lo había llevado el río. Y hacía un año que se Wow, lo había claro, llevado, pero claro, yo seguí el track, una variante, ¿no? claro, Fui a buscar otro puente, claro, porque claro. esto te puede pasar.
Y entonces, esto no es culpa del que, o no es responsabilidad del que hizo tal, porque en el Claro. momento hizo eso y lo publicó, ya, correcto. Si luego el Claro. río se lleva al puente, pues... La gente tiene que entender esto. ¿Tú sabes lo que he visto que ha pasado a la gente? Que dice, fulanito la hizo en tantas horas. Digo, Sí. ajá. ¿Y fulanito quién es? Porque si se llama Kilian Jornet, no te Ujú. lleve del tiempo que hace, ¿eh? Bueno, Yo veo exacto. gente que se lleva mucho de las horas que pone la gente que Sí, lo sí, hace. sí. Y yo a veces digo, tú sabes que es una montaña, sabes que son tantos kilómetros, tanta altitud. Tú más o menos tienes que saber cómo tú caminas, o sea, cuál es tu promedio, ¿no? Claro. Porque fíjate, o sea, esa persona subió a 5 kilómetros por hora en la montaña, ¿no? Ese tipo está corriendo eso, o sea, Claro, claro. tú tienes que saber tener un poco ese conocimiento, ¿eh? Porque si Claro. no te Sí, dices, sí, sí. no, son 5 horas y te puedes meter en un berenjenal de que se te coja la noche. Claro, Sí, es claro, claro. verdad. Hay que mirar distancia y desnivel. Y yo en eso no me fijo mucho en el sentido de que mis tracks siempre dan bastante tiempo, porque yo hago muchas fotos, hago vídeo, entonces yo no voy mirando el reloj, ¿eh? Yo nunca tengo prisa en la montaña, no me gusta tener prisa, ¿eh? Te diré más, no miro Yo nunca el reloj, tampoco. no me gusta mirar el reloj. Yo veo una montaña, yo sí, cuando llego al coche miro y digo, mira, hemos estado 8 horas, hemos estado 6, pero lo miro al final, no voy mirando, por eso yo voy a disfrutar de la montaña. Y ya digo, Yo también. si yo he hecho el Exacto. camino y he estado 1 hora más que otro, me da exactamente igual. Exacto. Porque yo me he parado a hacer fotos, he visto una florecilla, le he hecho la foto a la flor, he visto un paisaje, me he parado a comer, lo que sea. No, Claro. el tiempo a mí no me preocupa. A los jubilados el tiempo nos preocupa poco. Qué bueno. Todos deberíamos aprender, aunque yo también soy así, por eso a nadie le gusta salir conmigo a la montaña, ni mi esposa ni a mis hijas, porque sí que yo duro mucho. Rafael, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y de verdad un placer y te aseguro que nos veremos la próxima vez. Así que Muy quédate bien. conmigo aquí. Huellas en la montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.